la actualidad, los análisis, lo que la realidad nos deja en el día a día, todo tiene que ver con un hilo hilvanador hacia el pasado. Hay pasados que nos enorgullecen, hay pasados que ponen en valor lo que uno representa o las ideas que uno representa, y hay veces que ese pasado termina siendo un elemento de interpelación, de interrogación. Por eso muchas de las cosas que defendemos, muchas de las ideas que a veces se ponen en valor, para que no entren en entredicho, valga la redundancia, necesitamos esconder ese pasado, porque ese pasado si no lo interpela. Y ese ejercicio mental, ese ejercicio de la inteligencia, ese ejercicio de la necesidad de reencontrarse entre ese pasado y ese presente, porque el presente es hijo del pasado, es un ejercicio sano, que a veces nos ruboriza, a veces nos provoca la necesidad de hablar desde la indignación y muchas veces desde la vergüenza, pero es una realidad que hay que enfrentarla, decididamente hay que enfrentarla. Se presentó un proyecto en la Cámara de Diputados que tiene que ver con esto que estoy planteando. Alguien dirá, ¿de qué estará hablando este buen muchacho, este buen hombre? Un 4 de junio, las fuerzas nacionales en recuperación de lo que era el río Paraná, aquel río Paraná transitado por fuerzas extranjeras, lo que la canción, no digo canción, ya me voy a acordar qué ritmo tiene, cantado y publicado, y muy conocido por un cantautor santafesino precisamente, que es Alberto Merlo. La Vuelta de Obligado habla de esa gesta, pero esa es la gesta que se perdió. Hubo otra gesta posterior a esa donde sí se ganó. ¿Por qué la historia no la recuerda? ¿Por qué no lo pone en valor como un mojón de aquel orgullo nacional, a diferencia de la vuelta de Obligado? Era, bueno, será cuestión de criterio, razonamientos. Y yo le aseguro que al igual que la literatura, nada es inocente. Nada es inocente. El proyecto que presenta para que cada 4 de junio se recuerde esa gesta, que además nos hace munido no solamente del valor y del arrojo, sino también de una gloria, lo presenta y lo presentó el diputado Carlos del Frade, que lo tenemos en línea y vamos a hablar con él. Y qué mejor que él para analizar estos contextos. Yo simplemente lo presento, hago el planteo. Sé que lo demás, lo más sabroso de esto, lo vamos a charlar precisamente con el diputado del Frade, que lo tenemos en línea, al que desde ya le damos las muchas gracias por su tiempo y por su disposición para hablar con este pequeño medio de comunicación. Que lleguemos a 20, a 50, a 100, es realmente importante que entendamos de qué hablamos cuando hablamos de esta cosa, de por qué el presente es interpelado por el pasado y por qué ese pasado tiene que ser coherente, para que cada idea que defendamos desde el pasado sintamos orgullo y no la necesidad de agachar la cabeza cuando hablamos de algunas cosas. Carlos del Frade, me pongo los auriculares. Carlos, ¿cómo te va? Diputado provincial, un gusto escucharte. Hola, Uber, igualmente, muchísimas gracias. Bueno, te ha hecho el planteo, es todo suyo la historia. Nosotros lo que analizamos es fundamentalmente esas líneas matrices que siempre están abiertas del pasado en el presente, como vos decís, como si fuera una avenida a doble mano. Por un lado, las pesadillas abiertas, impunes, y por el otro lado, los sueños colectivos inconclusos. El principal, que algún día en el trono de la vida cotidiana esté la noble igualdad, el principal sueño colectivo inconcluso. Después, las pesadillas abiertas tienen que ver con un tránsito y con lo que tiene relación directa con la coyuntura. El 30 de abril vence la concesión del dragado y balizamiento del río Paraná, y viene bien preguntarnos de quiénes son las riquezas que pasan por el Paraná. Y en pos de esa construcción del sentido, nosotros lo que decimos es que hubo una guerra del Paraná en el siglo XIX que siguió nada más y nada menos que la toma de Malvinas. Malvinas fue tomada en 1833 por una operación conjunta entre ingleses y norteamericanos. Y 12 años después, el Imperio Inglés, junto a sus entonces asociados franceses, iniciaron lo que se conoce en la historia como la Guerra del Paraná, que comenzó con el combate de la Vuelta de Obligado el 20 de noviembre de 1845. Siguieron la ruta 55 bergantines que tenían que ver, por sobre todas las cosas, con invadir con mercadería
francesa e inglesa, especialmente el territorio del Paraguay, que iba hacia un proyecto de desarrollo autónomo que después va a ser diezmado por lo que se conoce como la guerra de la Triple Alianza, que para nosotros fue la guerra de la Triple Infamia. Pero lo cierto es que se inicia un proceso de la guerra del Paraná que no termina con el combate de la vuelta obligado, sino que cuando vuelven esos bergantines y 20 buques de guerra, como dice la canción, lo enfrentamos en distintos lugares. Uno de ellos en la angostura de Punta Quebracho, 4 de junio de 1846, allí en una terraza cósmica maravillosa que dibuja el río Paraná, y allí en la zona de hoy, donde está Puerto General San Martín, en donde hoy está la planta de Cargill, nada más y nada menos, se le vence, se le gana al imperio inglés junto a los franceses en una victoria extraordinaria, y justamente eso es lo que no se cuenta en la historia, porque no sea cosa que una vez más nos volvamos a pensar como protagonistas y a enfrentar al imperio sabiendo que tal vez algún día se repita la historia y que le podamos ganar. Eso es lo que no conviene que se sepa y por eso se ignora el triunfo de lo que ocurre acá en la provincia de Santa Fe, en la punta del Quebracho, allí en la angostura del Punta Quebracho, en Puerto San Martín, el 4 de junio de 1846. Y eso tiene directa relación con el presente, por eso lo presentamos ahora, porque lo que queremos discutir es que la mayoría de la riqueza que sale por el Paraná le quede al pueblo de la provincia de Santa Fe. Porque el año pasado pasaron de largo 21.000 millones de dólares de exportaciones por las aduanas santafesinas y no le quedó un solo peso a la provincia de Santa Fe. Y por eso hoy tenemos 506.000 personas pobres en el Gran Rosario y 212.000 personas pobres en el Gran Santa Fe. Se llevan la riqueza, nos queda en la pobreza, hay que recuperar el Paraná y por eso hacemos pensar en esa gran epopeya que fue el triunfo frente a los imperios, aquel 4 de junio de 1846, y lo pensamos como el Día de la Soberanía Santafesina sobre los ríos. Lo que vos hablabas de la canción, yo también, porque me pegué con lo tuyo en un audio que escuché, en realidad es un aire de triunfo, tal cual se llama el género con que está interpretada esa canción, o esa canción de ese aire de triunfo, que se llama La Vuelta de Obligado. De Obligado, sí, exactamente. Carlos, vos ya lo expresaste, digamos que por ahí pasa una enorme cantidad de riqueza. Yo escuché un dato y no sé si es cierto, me resisto a creer, pero debo suponer que sí. La mitad del alimento del mundo sale por las costas del Paraná o por el río Paraná. A cuenta, sumo lo tuyo, no le ha quedado un solo peso a la provincia de Santa Fe, pero me llamó la atención estos valores, que la mitad de la alimentación del mundo sale por acá. ¿Esto es así? No creo, me parece muy exagerado el dato. A mí también. Me parece muy exagerado. Lo que sí es efectivamente cierto que de aquí sale el 75% de la exportación, de la circulación de granos de la Argentina, y eso es realmente mucho alimento. Y me parece en forma paralela que también es una fenomenal riqueza de la cual nos quedan migajas. Y ese es el gran problema. Es la gran ocasión que nos regala el almanaque para pensar por lo menos un sistema de contrato al revés, en donde no sean las inquilinas, las multinacionales del dragado, las multinacionales que ocupan los puertos sobre el río Paraná de la provincia de Santa Fe, no sean ellas, las inquilinas, las que nos pongan condiciones a los propietarios, que somos los integrantes del pueblo. Es el único lugar en donde los inquilinos le ponen condiciones al propietario. Yo te escuché decir en un momento que gobernaban los socialistas, sean un poco más socialistas, y lo mismo replicaste sí. En el periodo de Perotti, sean un poquito más peronistas. Más peronistas, sí. Ayer le dije lo mismo al ministro de Gobierno de la provincia de Santa Fe, un poco más peronista del peronismo del 49, de la Constitución del 49. Sería muy importante recuperar el protagonismo político de la idea de la transformación y no del gerenciamiento, una palabra que llegó en la década del 90 y se quedó hasta el presente, porque frente a la obscenidad del empobrecimiento en nuestra provincia, una de las más ricas de América Latina, totalmente, es imprescindible tener decisión política para transformar la realidad. Por eso hay que recuperar parte de esa riqueza que se la llevan hacia afuera. Por eso es tan importante la discusión sobre la concesión del Paraná, porque va atado a esto de recuperar parte de la riqueza que se va por nuestros puertos. Ahora, si en la Argentina no seguimos recordando, y nos enteramos por un diputado, un amante de la historia, que un 4 de junio las fuerzas de nuestro país, que no recuerdo exactamente cómo se llamaba, o se llaman, tiene una victoria épica sobre precisamente esa soberanía,
es porque estamos fallando en batallas culturales y en muchas cosas, y toda esta forma de pobreza lamentablemente se naturaliza, y esta es una manera de explicarla. Digo, por tu río, por el río que baña las costas del Paraná, han salido 21.000 millones de dólares y a la provincia no le ha quedado un peso. La gente se preguntará, ¿y por qué? Bueno, pero eso tiene que ir al Estado, tiene que financiar derechos, repartijas de mayores riquezas para que mayor gente tenga una mejor calidad de vida. Se explica con la teoría de la manta corta, una perversidad espantosa que hasta hoy sigo escuchando en algunos legisladores, en algunos dirigentes de la política, estas cuestiones. Uno aspira, Carlos, que el presidente de la Nación, que también es peronista, tenga una postura un poco más firme sobre el particular, y yo tengo la sensación de que se está especulando mucho con el silencio. No sé qué información tienen ustedes y qué percepción tenés vos sobre el particular. Efectivamente, como siempre sucede en un gobierno peronista, hay sectores que buscan la transformación en serio y otros que son sectores más conservadores, que en lugar de combatir al capital están con la idea de compartir el capital. Y por esas mismas razones hay dudas y contramarchas. Lo mismo que pasa con Vicentín pasó con este caso de la hidrovía. Se había anunciado que íbamos a una empresa nacional de la hidrovía y terminamos con la renovación de la concesión en manos de multinacionales. Es una pena, pero igualmente la pelea está abierta porque seguramente se va a abrir un periodo de prórroga para hacer mejor los contratos para la nueva licitación, porque la Bolsa de Comercio de Rosario, las empresas multinacionales están pidiendo justamente un mayor plazo para hacer más transparente todos los contratos que se quieran hacer, y yo lo que digo es que en homenaje a la transparencia también participa el pueblo. Por eso queremos asambleas populares, audiencias públicas con participación de las universidades, para que justamente del grueso de ese número de dinero que se va, y que además no sabemos cuánto es, porque lo único que sabemos son las declaraciones juradas de las inquilinas de los muelles, que son las multinacionales, verdaderamente el Estado juegue bien, empieza a negociar un contrato, insisto, a favor del verdadero propietario de todo esto, que es el pueblo argentino. Carlos, hablaste de Vicentín, tema del que no se está hablando mucho, lamentablemente, ¿no? Y no es porque no hay nada para decir. Vos sos parte de la comisión de investigación. De seguimiento. De seguimiento de la Cámara de Diputados. Han tenido un protagonismo excluyente respecto a este tema. Hoy, caso Vicentín, hoy la estafa Vicentín, ¿qué se puede decir hoy por hoy sobre esto? Más allá de la complejidad, pero te estoy pidiendo que expliques algo enormemente complejo en pocos minutos, pero en términos políticos, en términos jurídicos y de soberanía también, porque esta es una forma lamentable y triste se concede el río y la justicia concede quehaceres a algunas empresas porque tienen mucho dinero, al margen de que todo el mundo sabe y hay pruebas concretas de que son realmente unos estafadores, ¿no? Efectivamente, todos los días hay novedades, justamente de las causas penales, y son las que ocultan los grandes medios de comunicación, porque esas noticias que surgen marcan que hubo un proceso deliberado de vaciamiento, de lavado de dinero, de fuga de capitales y de estafa reiterada a través de la falsificación de los documentos. Eso surge casi todos los días de las distintas causas penales que hay en distintos lugares del planeta sobre Vicentín, y efectivamente por eso no se informa. Lo que nosotros vemos es que si el proceso sigue como hasta ahora, lo que más necesitamos es que se termine rápidamente el proceso preventivo de acreedores, porque eso va a terminar en una quiebra, pero sí lo que nosotros insistimos, más allá de ese proceso que lleva Lorenzini en Reconquista, es que vuelva a participar de forma protagónica el gobierno nacional para alentar la conformación de una empresa pública que para nosotros debe tener la forma jurídica de una SAPEN, Sociedad Anónima con Participación Estatal Mayoritaria, que genere un sistema de economía mixta con mayoría estatal por la deuda que tiene Vicentín con el Banco Nación, pero que se sumen productores, trabajadores y cooperativas. Sería algo nuevo, distinto, ágil, distinto, no sería el Estado bobo y cómplice, sino generar algo a favor justamente de los productores de la riqueza y no a favor de los que se llevan la riqueza. Esa es la idea que tenemos, por eso le pedimos una audiencia al presidente de la Nación y estamos esperando alguna novedad al respecto. Carlos del Frade, diputado nacional, alguien me dijo si tendremos 4 o 5 Carlos del Frade en la provincia,
sería otra la historia, pero bueno, hay uno solo y habrá que trabajar con Carlito, que nos oxigena bastante en su trabajo, en su compromiso, en sus viajes. Viaja en colectivo el diputado Carlos del Frade. No sé si eso es bueno o malo, qué sé yo, pero es así. Pero es así. Es lo que es y lo que representa, y por eso lo queremos y lo valoramos tanto, sobre todo cuando viene para el norte de Santa Fe y cuando lo vemos trabajar en la Cámara de Diputados, de su banca, con su gente. Realmente, las pocas veces que uno siente orgullo de defender las ideas que uno la plasma en el orden político. Yo amo la política, supongo que vos también, y no siempre la política nos da elementos como para abrazar causas, ¿no? Lo tuyo es una excepción, debo decirlo. Te agradezco muchísimo, Carlos. Un abrazo grande, Uber, hasta cualquier momento, muy amable. Bueno, la palabra de Carlos del Frade, un diputado que realmente admiramos, cuidamos, escuchamos y queremos que se sumen mucho más voces, mucho más compromisos, como la de este muchacho, que además es periodista y amante de la historia, por eso debe ser que tiene tanta claridad conceptual, ¿no? Que nos ayude y pone eso en valor de los debates, de la discusión, conforme al cual y a partir de estas discusiones, a medida que avanzan, también garantizan calidad de vida para muchísima gente. La palabra, como dijimos, o dije, de don Carlos del Frade. PNN, realidad, análisis, notas, semanario editorial de redes digitales. PNN.